Buenas tardes a todos. La verdad es que estoy encantada como presidenta del colegio de ver este overbooking de gente, de espectadores, de interés, de público. Es una lástima que el tiempo no nos acompaña, basta que programemos algo para realizar en el patio y siempre el tiempo nos tiene que dar unas gotitas de lluvia. Bueno, ya digo, estamos muy contentos como representante de la Junta del Colegio de Arquitectos de ver tanta gente. Sabéis que vamos a presentar un libro que se ha hecho 50-50 casi con la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. La presentación del libro la enmarcamos dentro de la celebración de la Feria de la Primavera, que este año tiene lugar su 5ª edición. Es una feria que desde la propia Junta queremos promover y apoyar todo el tema cultural y sobre todo de los libros. Evidentemente estamos en abril, la Feria del Libro, el Día del Libro. Y bueno, me imagino que tenéis información. Hemos hecho ya, ayer empezó, celebramos varios actos, hoy tenemos más, mañana más. Y terminamos el viernes con el colofón. Es una feria que queremos, además, que no solamente sea para arquitectos, queremos que tenga participación mucha gente de la ciudad de Valencia. Desde hace ya mucho tiempo, el Colegio de Arquitectos es marco y referencia de actividades culturales que tienen que ver fundamentalmente con la arquitectura y con la vida de la ciudad y de los valencianos. No me quiero extender mucho porque lo importante ahora en este momento es la presentación del libro. Simplemente daros la bienvenida. Ya digo que lo hemos llevado a cabo entre el Colegio Oficial de Arquitectos, los 3 colegios territoriales y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Así que para no extenderme mucho, porque creo que hay tema para seguir hablando, paso la palabra a Manuel Muñoz, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos. Bueno, buenas tardes, queridos compañeros, amigos. Bueno, para la Academia, para la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, es un honor y una gran satisfacción el haber colaborado en este proyecto con el Colegio Regional y con los colegios territoriales de arquitectos de la Comunidad Valenciana. La verdad es que era un proyecto, cuando nos lo presentaron, nuestros 2 compañeros, además académicos, numerarios, pues que nos pareció realmente excepcional y muy interesante. Porque en general, en los libros de artes, o excepciones que todos conocemos, la arquitectura queda o bien obviada o bien como en un lugar complementario. Y sin embargo, la arquitectura es de todas las bellas artes aquellas que nos afecta más directamente a la globalidad, por cuanto que cultos, incultos, expertos o inexpertos, todos la vivimos, porque forma parte del hábitat en el que nos desarrollamos, la desarrollamos a través de nuestra sociología y vivimos en un ámbito con un paisaje fundamentalmente arquitectónico. No existía un libro equivalente, lo que le da un valor sobreañadido. Y el hecho de que tuviera una selección suponía un trabajo de investigación sumamente meritorio y que no se constituyera como una especie de guía telefónica de arquitectos, sino que los propios autores se comprometieran a la hora de realizar un trabajo en el cual pensaran que aquellos que dejaron huella y que dejan huella y que existen y que la dejaron, pues eran los realmente que tenían que estar, hombres y mujeres, obviamente. Para nosotros, desde el principio, fue un motivo que apoyamos inmediatamente. Hemos convivido a lo largo de los meses animando el proyecto y hemos colaborado directamente en la maquetación del libro, que me parece realmente espléndida y que lo ha hecho el equipo de Paco Bascuñán, que como sabéis falleció, pero que en su momento también fue miembro de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, y Lupe Martínez, su viuda, es la que lo sigue llevando. Quiero decir que a partir de este libro las cosas probablemente cambian, y eso es lo importante de los libros de investigación.
A partir de este momento habrá un libro de referencia, donde aquellos que estudien globalmente la cultura valenciana podrán llegar a encontrar aquellos elementos básicos y una bibliografía al final de cada uno de ellos para poder ampliar los criterios y los conceptos. Yo creo que esto de incorporar la bibliografía sobre los autores es una de las mayores virtudes del libro. No solamente que exista una ficha amplia y un comentario analítico crítico de cada uno de los autores, sino que además esto proporciona la llave para que los siguientes investigadores o aquellos que quieran ampliar los conceptos puedan desarrollarlos de una manera más amplia. Además, el libro tiene, y con esto tampoco quiero alargarme porque los demás tienen que participar, lógicamente, pues tiene una introducción muy amplia. El libro se inicia cuando la Academia de Bellas Artes de San Carlos inicia la docencia y la autorización de las obras de arquitectura a finales del siglo XVIII y termina en el momento en que se crea la Escuela Superior de Arquitectura en la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, el desarrollo de la participación académica en el libro fue muy amplio hasta que a mediados del siglo XIX se crearon las escuelas de arquitectura de Madrid y de Barcelona. Creo siempre la aparición de un libro es un acontecimiento positivo en la cultura. En este caso, la aparición de este libro es un acontecimiento muy notable. Creo que ha sido una colaboración, además, no solo por los dos autores, sino de una infinidad de personas, de estudiosos de la historia de la arquitectura y analítico-críticos de la historia de la arquitectura de los tres colegios territoriales, y la labor de todos conjunta. Hacer esto en 2 años es un milagro y realmente quiero felicitarlos a ellos y la Academia se siente sumamente satisfecha por haber participado y colaborado directamente en ello. Y quiero también agradecer a los colegios de arquitectos, tanto el regional como los territoriales, la colaboración, la solicitud y la facilidad que han hecho para que esta colaboración institucional se pueda llevar adelante, y esperamos que en el futuro pueda tener otros ejemplos, otras circunstancias que nos permitan colaborar en el ámbito del conocimiento y de la investigación. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, gracias por estar todos aquí, gracias Marina, ceder la sede y tener la iniciativa de este proyecto, que luego se liderado desde la provincia de Valencia, podría ser de otra manera, los arquitectos no ejercen en un sitio concreto y han trabajado en Alicante, en Castellón, en toda la comunidad y en muchos lugares de fuera de esta comunidad, pero son nuestros arquitectos, los mejores arquitectos que tenemos en este momento, seleccionados por este equipo fantástico, Alberto y Paco, que todos conocéis, que yo creo que son los que nos han llevado a esa reflexión de tener este documento. Hasta ahora teníamos un libro de aquellos arquitectos a los que habíamos seleccionado de alguna manera por ser mestres, por ser referente de la gente que ha trabajado en nuestra profesión, pues estaban en las escuelas porque habían hecho muy bien su trabajo, pero siempre se queda cortos. Hay muchos que lo han hecho muy bien, yo creo que casi todos lo hacen muy bien, y eso es algo que nos tenemos que regocijar. Devolvemos nuestro esfuerzo a la sociedad que nos dio la titulación y nosotros intentamos que las ciudades tengan esa visión global a lo largo del tiempo. Esto termina en el año 71, con lo cual se continuará, seguramente se continuará, y es un trabajo que tendrán que heredar los que vengan detrás de Paco y de Alberto. Yo simplemente agradecerles muchísimo su trabajo, reconocer que este tema era un vacío que no teníamos cubierto y que había que ejecutarlo de alguna manera. De aquí lo proyectaremos en próximas presentaciones. Esta es la presentación principal, porque aquí ha sido el origen de este trabajo, pero en Alicante y Castellón, para que se conexione o se trans lo que sea. Sabes que tenemos una comunidad muy larga y necesitamos estar muy cohesionados para poder tirar hacia adelante, no solo en la arquitectura, sino en cualquiera de las cuestiones que nos afectan.
Si no estamos unidos y no somos potentes, no somos nadie. Y eso es algo que tenemos que agradecernos a nosotros como sociedad, como nuestro espíritu entre fenicio y íbero y tal, que somos capaces de llegar a cualquier sitio cuando los demás todavía lo están pensando. Pues muchas gracias por estar aquí y yo le paso la palabra a los protagonistas. No sé si empezará Alberto o empezará Paco. O tienen que discutirlo aún, pero bueno. Bueno, muchas gracias a todos y sobre todo a los que habéis tenido la amabilidad de venir hoy a la presentación. Estas cosas no son normales y por lo tanto, después de esta pandemia que hemos aprovechado, como habéis visto, 2 años encerrados haciendo estas cosas, pues dan para hacer todo este calibre que tenéis a vuestra disposición. La iniciativa la tomamos a la vista de la carencia que había sobre el estudio y conocimiento de arquitectos, puesto que es normal disponer de guías de arquitectura, de las piezas más interesantes o sobresalientes de la arquitectura, pero muy poco sobre los autores. Mejor dicho, en la parte de arquitectos, al revés que en otras bellas artes, poquísimo. Decía Víctor Hugo que la arquitectura es la escritura del género humano. Y yo digo y añado que además es importante conocer quiénes son los que están detrás y quiénes son las circunstancias en las que se han movido. Todo ese mundo es un mundo que nos ha llevado a un trabajo previo de selección. No podíamos pasar de un número discreto para que esto fuera legible de arquitectos y hemos establecido 3 etapas importantes en la vida del arquitecto titulado. Y digo arquitecto titulado porque las arquitectas aparecen solo en el tercer de estos periodos. En el primer periodo es el periodo que en la academia se dan los títulos, se ejerce la docencia y se controla el ejercicio de la profesión mediante las autorizaciones para los diferentes proyectos. El segundo es en el cual, vistas determinadas carencias en materia sobre todo de seguridad y de consistencia material, se crean las escuelas técnicas de arquitectura. Escuelas técnicas de arquitectura que empiezan en Madrid y después en Barcelona y que tardarán lo menos 100 y pico años en aparecer en Valencia. Y en Valencia es donde hemos dicho que se cierra el proceso. Pues bueno, el segundo periodo llega desde la creación de las escuelas de arquitectura hasta la creación de los colegios. Las escuelas de arquitectura daban ya solo títulos y las autorizaciones seguían al margen de todos ellos hasta que determinados hundimientos que hubieron en Madrid obligaron a hacer una colegiación obligatoria y a que todos los proyectos fueran visados y autorizados por el colegio. Eso se crea en el año 29 y en el 31 se constituyen estos colegios y en ese tiempo, que es el periodo C, del 31 hasta el 71, es donde evidentemente más arquitectos conocidos tenemos todos nosotros. Considero que todos conocéis de sobra muchos de los arquitectos que hemos citado, pero no hace falta decir que si de la época primera estaba Tolsá, Gilbert, Gascó o Marzo, de la segunda Carbonell, Ribes, Pascual Pastor, Werlich, e incluso Vicente Traver, de la tercera tenemos desde Albert Colomina a algunos de los hoy asistentes, Rafa Tamarí. Alberto, ponte un poco el micrófono más cerca Ross, de la boca. Que les agradezco no te oyen al final. Querido asistir a nuestra presentación y que de alguna forma dan un número de casi 43 arquitectos de los 150 y pico, 154 que hemos seleccionado que merecen a nuestro entender, y habrán más seguramente, su aparición. Nos hemos dejado algunos en el tintero, puesto que están a caballo en la creación de los arquitectos, en la generación de los primeros egresados de la Escuela de Arquitectura, que se hace en el 71.
como sabéis, los mestres que ha citado el decano antes se crean para arquitectos vivos a partir de unos años determinados, desde el 90. Y hay muy poco espacio, y aún así, todos menos Vicente Vidal, que está por aquí, que es posterior, hemos podido introducirlos en la reseña. Para ello hemos tenido primero que contar con un grupo de colaboradores muy intenso, personalmente creo excepcional, eruditos, entusiastas con el tema y que han respondido con un desinterés total a nuestro requerimiento. Nos lo han hecho dentro de los protocolos que hemos establecido estándar para que cada ficha tenga una dimensión y un contenido legible en su continuidad. Estos colaboradores son casi 32, y de ellos hay algunos aquí presentes. Yo me he permitido, mientras estaba hablando mis predecesores, contar que aquí están Pablo González, Gaspar Jaén, Joan Olmos, Vicente Vidal, Javier Cortina, Álvaro Gómez Ferrer, Joaquín Berchez, y seguramente no he visto alguno más que están, y Carmen Jordán. Esta es la cuarta y no te he leído. Evidentemente algunos me habré dejado, pero todos ellos quiero que conste nuestro profundo agradecimiento, puesto que sin ellos es imposible acometer una iniciativa de este orden. Yo espero que sirva no solo para aquel erudito que pueda interesar seguir trabajando, sino para aquel valenciano en general que en un momento de su vida siente curiosidad de ver quién era Rafael Guastavino, o quién era Javier Berli, o quién era Luis Albert. Quien dice ellos, dice algunos tan importantes como yo he citado del núcleo de Alcoy en la introducción, que es una especie de aldea gala de Asterix y Obelix, que de los 150 y pico resulta que 11 son de allí. Es decir, es algo inaudito que una población tan pequeña allá en la montaña otorgue tal cantidad de titulados interesantes. Aquí solo nos queda Vicente, los demás están por fuera, algunos, Gaspar también nos ha hablado de ellos, y algunos han trabajado en muchos sitios que no era solo Alcoy. Esto nace de una industrialización evidente. Ese fenómeno ha generado el interés por la arquitectura en Barcelona, que es donde estudiaron en su mayoría, y después la divulgación en otra serie de poblaciones, algunas de ellas tan extrañas y poco conocidas como Abad Miró, que se va depurado y se va a vivir a Alicante. De Alicante se traslada a Sevilla, allí es profesor y catedrático de la nueva Escuela de Arquitectura de Sevilla en los años 70 y termina de decano del Colegio de Arquitectos de Andalucía. Es decir, por citar un caso, pero hay casos excepcionales. Y antes he citado Tonsá, que es conocidísimo con su obra en México, pero ha salido también Fray Antonio de Petrés, Fray Joaquín de Petrés, ¿no? ¿Es Álvaro? ¿Estás por ahí? Fray Antonio de Petrés, que tiene la Catedral de Bogotá y las principales obras de arquitectura de Colombia hechas en Nueva Granada, hechas por un valenciano. A su vez, hay valencianos ilustres que tenemos a gala hoy poder reconocer y que estaban desconocidos. Jesús Martín Martín, un castellonense que fue director general de construcciones escolares en el tiempo de la República, que huyó o salió hacia Francia con los cuadros del Prado y con Renaud, que después aterrizó nunca mejor dicho, en Monterrey. Allí fue el director general de la constructora española, que es muy importante, y tuvo entre sus trabajadores ni más ni menos que a Enrique Segarra por un lado
por la otra parte a nuestro amigo Félix Candela. Es decir, un caso excepcional que apenas sale. O Vicente Fed, el que con Feducci hace el Rialto, el edificio Rialto de la Gran Vía de Madrid, que es un valenciano ilustre que ha seguido en la brecha e incluso construyó, y hemos conseguido sacar en Bonrepòs, en Alicante, una obra que le dirige un compañero nuestro de allá. O más, determinados arquitectos desconocidos por la gran mayoría que han surgido en los periodos más amargos y grises de la profesión y de la sociedad, como fue la posguerra, en la cual, si por una parte hubo una incautación del colegio, también hubo una depuración profesional posterior que impidió a muchos de ellos conseguir ni siquiera trabajar. Hemos citado a todos los que hemos conocido, les hemos puesto nombre, apellidos y obra, y espero que a todos vosotros os interese, como digo, no solo como eruditos que queráis iniciar un conocimiento más profundo, y para eso, como ha dicho muy bien el presidente de la Academia, os damos las pistas para poderlo seguir, que es la referencia bibliográfica personal, sino que además tenemos la bibliografía general, y después aquel que quiera consultar lo tiene por orden alfabético y lo tiene fácil de localizar. Además, hemos hecho un guiño sutil en las fichas de tal forma que permita por el color identificar el colegio territorial al que pertenece, sea Castellón, Valencia y Alicante. De hecho, como he dicho antes, tenemos 72 de Valencia, 43 de Alicante, 21 de Castellón y 18 que se pueden considerar de todos, porque Bofill no ha hecho en Castellón, en Valencia, en Alicante, o el caso de cualquier, hasta la Iglesia, Jiménez de la Iglesia, que es valenciano, pero que tiene obra en Castellón y en Alicante. Y nos quedaban casos tan extraños como un José Luis Romaní Aranda, natural de Denia, que se va a estudiar a Madrid, se queda en Madrid, es el socio de Sainz de Oiza, de Paco Sainz de Oiza, es el socio que hace Fuencarral las primeras viviendas experimentales y el primer poblado dirigido, y que después hace incluso con Carlos Ferrán obra determinante en el panorama de la vivienda, en los grupos de vivienda obrera en España. Y que está, un hombre que está en Denia todos los veranos, que viene a su casa Pairal y que se pone a dibujar detalles constructivos de la arquitectura autóctona. Y nos ha dejado unos cuadernos preciosos de esta arquitectura popular que hoy está recogida y cedida al Museo de Játiva. Con todo ello hemos conformado un libro que tenéis a vuestra disposición, y Pablo y Paco Taberner os ayudará a terminar la explicación. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los que habéis venido y a algunos que no habéis venido y que sé que nos estáis siguiendo por streaming, algunos por el COVID y otros por otras imposibilidades. Yo sabía que por la explicación de Alberto ya os podíais ir porque estaba todo claro y explicado, pero una vez que me dejan hablar aquí con el micro, pues quería dar mi visión personal. Porque, claro, después de 2 años, lo primero que me vino a la cabeza para tratar de resumir o dar una pequeña explicación, aunque fuese de forma sucinta, del contenido del trabajo, pues me di cuenta de la absoluta imposibilidad de conseguir un texto mínimamente inteligible que pudiera interesar al futuro comprador hipotético del libro. Entonces me pareció que podría ser quizá más interesante transmitir algunas puntuales experiencias que me ha supuesto el
la redacción del libro, los pequeños descubrimientos, a veces reconfortantes, que te producen ciertas satisfacciones y que he tratado de resumir en 5 episodios concretos de personas o de espacios. El primero sería Miguel García Lisón. Seguro que a muchos no suena el nombre para nada, un castellonense de Benicarló, que fue catedrático en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, extraordinario dibujante y que tuvo un importantísimo papel en la protección de uno de los más importantes paisajes de nuestra comunidad, como es la arquitectura de la piedra en seco, a la que dedicó un notable esfuerzo en estudios, conferencias y congresos. En el año 2000, para que os hagáis una idea, se celebraba en Peñíscola el 7º Congreso Internacional de Arquitectura en Seco, que alcanzaría en 2016 su declaración por la Generalitat Valenciana como bien de relevancia local inmaterial. Y en 2018 entraría en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial del Comité Internacional de Salvaguarda de dicho patrimonio. Es que si estamos en el mapa internacional del patrimonio inmaterial, pues es gracias a Miguel García Lisón, desgraciadamente desaparecido demasiado pronto, al que todavía no tuve ocasión de conocer y que ha sido una pieza clave en ese reconocimiento de lo que es el patrimonio de la piedra en seco. Otro personaje absolutamente singular es Alfredo Baeslin, algo más conocido por algunas obras que sí que se conocen de él, más o menos de tendencia racionalista, un sorprendente arquitecto suizo de carácter aventurero que pasa un corto espacio de tiempo en el País Vasco, que son 2 años, y en 2 años, ¿qué hace allí? Pues hace el Palacio de Alcubierre. Claro, que es un poco sorprendido, un señor que está ahí 2 años, y dices, algo tendría. También hay que decir que el palacio no era un lugar público, sino privado, de un señor que se hace su propia casa. Y bueno, pues este señor aventurero recala en Valencia en 1930, donde posiblemente pues, habría asentado sus raíces, pero pues, vino la guerra después de una prolífica actuación cultural, publicación de un libro, que por cierto de los libros de segunda mano son de los que en este momento está mejor valorado, sobre la arquitectura popular española. Y bueno, pues acaba la guerra y acaba confinado en la cárcel Modelo, y no lo matan porque es suizo y simplemente lo expulsan en 1942 y vuelve a su ciudad natal, donde fallecería en 1964. El libro que me refería es de la editorial Canosa, en 1930, y sigue todavía, ya digo, en los catálogos de venta. El tercer ejemplo sería con Juan Guardiola, aunque seguramente el nombre no dice nada, pero todo el mundo conoce lo que se llama la casa hindú o la casa india, que está en la calle de Castellón, de brillantes colores. Pero pues este señor es quizá la más valiosa y variada expresión del eclecticismo en nuestra provincia, con una inagotable fuente de recursos ornamentales que le llevan a diseñar desde su casa india multicolor, en la que me he referido en la calle de Castellón, a diversos episodios singulares en la provincia, como pues, el cine de verano California, en Castellón de la Ribera, en la que aparecen los caselicios del Puente del Mar, enmarcando la pantalla cinematográfica, o el Casino de Sueca, que no me atrevería yo a clasificar, porque no sabría en qué cajón meterlo de una forma ortodoxa, para llegar finalmente a un orden racional de buscar austeridad, como podemos ver en la calle San Vicente, esquina a la de las Almas. Y es toda una evolución formal de edificios, hoy cercanos en torno a los 100 años de la antigüedad, y que siguen desempeñando con toda la comunidad su función. El cuarto tema sería
otro arquitecto que para mí ha sido un gran descubrimiento, era conocido, pero yo he conocido mucho más, Antonio Martorell. Y más que hablar de él, voy a hablar de un edificio suyo que está en el cruce de la calle de Correos con Pérez Pujol. Ahí se encuentra un singular edificio de aspecto discreto que nunca llamó mi atención, aunque por razones de amistad, allí vivía un compañero mío del colegio y yo visitaba el edificio con cierta frecuencia. Nadie me parecía destacable, y si por algo llamaba la atención era por la existencia en su bajo derecho, ahí sí que era yo asiduo, de una excelente casa especializada en venta de microsurcos que en los años 60 pues, surgía a los melómanos de la ciudad. Vamos a verlo. Este es el edificio, que no presenta a primera vista un carácter ostentoso, pero una atenta visión del conjunto nos descubrirá una amplia variedad de elementos ornamentales de las más diversas alturas, complejas mixturas de animales y humanos, medallones con amplios repertorios vegetales y ménsulas de composición escultórica que componen un conjunto iconográfico de gran interés que no responde a una caprichosa distribución aleatoria de elementos decorativos, sino que están perfectamente previstos en su correspondiente alzada, excepto la puerta de zaguán que por motivos obvios se diseña con posterioridad y que es un miraculoso oficio de ebanistería por un motivo plural que no sería posible emparentar con obras coetáneas de la escuela vienesa, muy poco frecuente en nuestra ciudad. Todo él resuma orden, serenidad y contribuye a dignificar su entorno desde el mismo momento en que se construyó, aunque algunas personas como yo hayamos tardado mucho tiempo, quizás demasiado tiempo, en saberlo apreciar. Y por último, otro descubrimiento que sea obvio es el del primer tramo de la calle de San Vicente, es decir, el tramo comprendido entre la plaza de la Reina y la plaza del Ayuntamiento. Es decir, tenemos y os invito, una detenida visión de ese tramo, veremos la agradable sorpresa de su uniformidad y de la indudable calidad de sus edificios que le confieren una cualidad formal difícil de encontrar en otros puntos de la ciudad. Centro importante del lujo en el tránsito del siglo XIX y XX, el alto precio del suelo orientó sus diseños hacia el boato, favoreciendo la ubicación de los locales comerciales que en muchos casos, diría que en casi todos, empujan los zaguanes hasta los extremos, incluso a las calles afluentes, en que no veremos zaguanes seguramente en ese tramo de la calle de San Vicente, rompiendo la inveterada costumbre del zaguán central como eje orientador de la fachada. Sus edificios, orgullosos, no desdeñan asumir magnitudes uniformes, convencidos, eso sí, de que componen un importante conjunto. Y ya, pues, para finalizar, una pequeña reflexión. No hace falta decir que estos ejemplos y el centenario y medio de biografías que componen el libro acaban configurando de una u otra manera la ciudad que ha llegado hasta nosotros. Una ciudad es un tejido orgánico, equilibrio entre el pasado y el presente, entre lo valioso, conservado y lo nuevo. Un ecosistema que depende para su supervivencia a largo plazo del modo en que se relacione con el entorno natural. La belleza de una ciudad, más allá de iglesias o palacios, está en el cuidado de las cosas que parecen menores, en la calidad del diseño, por ejemplo, de las señales urbanas, en cierta armonía casi espontánea de regulaciones y mobiliario callejero, de escaparates, de carteles, de letreros luminosos de bares.
En cada uno de estos elementos, España entera parece enmarcada en un empeño minucioso de fealdad, de descuido, de una excelencia dañina para la mirada. Que no ocurre nada parecido en ningún otro país de Europa. Este diagnóstico preciso es de nuestro fecundo y sesudo escritor y académico de la lengua española, Antonio Muñoz Molina, que realizaba el pasado sábado en un diario nacional, pues le voy a permitir trasladarlo a nuestra ciudad e ilustrarlo con un pequeñísimo ejemplo personal. Esto es primero el edificio del que hablábamos antes, Pérez Pujol, esquina Correos, donde vemos que todos los detalles están perfectamente previstos desde un principio. También se supone que está previsto en un principio que cuando se hace una pavimentación todas las baldosas sean iguales. Eso sería lo normal y lo que da el toque de lo que antiguamente se llamaba el ornato urbano. Yo no les engaño si les digo, y no me voy a aburrir demasiado, que saliendo de mi casa hasta llegar a la calzada, el pavimento de la acera acorde hasta 6 tipos de baldosas distintas. Eso sí, del mismo tamaño. Y sus variaciones no responden a función alguna, sino a la dejadez ajena, a la falta de lo que se entendía por decoro y que contrasta estrepitosamente con las reivindicaciones de la capitalidad del diseño en una ciudad donde tiene grandes figuras del diseño que se vislumbran lejanas y ajenas al hacer y yo diría que al sentir mayoritario que sufre y acata sin mayores problemas estos auténticos exabruptos humanos. Bueno, en este contexto, a mí me gustaría que el libro que hoy se presenta permita suscitar una mayor curiosidad por nuestra arquitectura y sus artífices y ayude a conservar eficazmente nuestro patrimonio arquitectónico en su más amplio sentido. Un patrimonio que fundamentalmente en lo referente al movimiento moderno tenemos especialmente abandonado. Y luego pues, ir creando un nuevo estado de conciencia sobre el valor de esta importante y importantísima parte de nuestra cultura y entender que este valor hay que protegerlo, cuidarlo, mantenerlo y desde luego disfrutarlo para legarlo citando al famoso Ruskin de 1849 que decía que los edificios del pasado no tenemos derecho a tocarlos. No son nuestros, pertenecen en parte a los que los construyeron, los que dejaron huella, y en parte a todas las generaciones de la humanidad que nos seguirán. A ver si tomamos nota y hacemos algo al respecto. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, soy Pablo Medina, secretario del colegio. Me quería sumar a la fiesta por razones obvias y por también haber apoyado y animado esta iniciativa y sobre todo el colegio, el archivo está desarrollando muy intensa y que la verdad es que todas estas iniciativas hacen que aquí abajo, en el sótano de este colegio, toda la documentación que se recibe de estos trabajos lo nutren y lo complementan. Animaros a participar y a colaborar en la medida que os interese y podáis. Yo quería abrir una ronda de preguntas por si queríais completar alguna cosa. Tenéis el libro a disposición, en venta con un precio hoy de promoción. Y estoy seguro que hay algunas preguntas en el aire. José María Lozano, seguro. ¿Alguna pregunta? Me va a quedar callado.
Pues muchas gracias, Pablo, porque no quería alargarlo, pero ante una provocación así. Empezaré por confesar que he cogido el coche hace 5 horas en la Sierra Cazorla, donde estaba yo divinamente, y he venido para acompañar a Yona, que como todos sabéis fue la mujer de Román Jiménez. Y allá donde está ella estoy yo, una corbata, por cierto, de mi maestro, que la sigo conservando y la he restaurado. Luego conecto con las últimas palabras de mi colega Paco Taberner, ¿no? Y vamos a ver si conservamos las cosas con cariño y si no se me ha ocurrido cambiarle el diseño. Es decir, he tenido que hablar con la costurera y darle unos pequeños detalles, pues estaba deshilachando. Es una ferrada porque tiene ya 40 años. Y la llevo con orgullo cada vez que hay un acto como este de hoy, porque he venido es profesor. Bueno, pues que voy a hacer, felicitaros, y verdaderamente, mientras os oía, esto para emular a las mujeres, iba leyendo el libro, es decir, que podía hacer 2 cosas a la vez, no con la misma precisión, pero cada uno hace lo que puede, ¿no? O sea que, y he visto que efectivamente hay muchos detalles muy bonitos, precisamente pues menciones a mi maestro razonables. Se habla de los fundadores de la Escuela de Arquitectura. Yo, el fundador fue Román. A lo mejor es una forma democrática de abrirse también pues, a Rafa, que fue jefe de estudios, a Miguel Pecor, que acaba de dejarnos. En el fondo, no debería haberme invitado, porque me voy a poner sentimental. Y bueno, nos acaba de abandonar también Camilo Grau, que también ha sido un profesor relevante. Citáis a Cristina. Verdaderamente me gustó. O sea, yo ya estaba aprendiendo de él, he aprendido antes de algunas otras obras de los autores, que ya tienen costumbre de enseñarnos a los que no sabemos. Y entonces pues estoy muy satisfecho. Muy contento de estar aquí, me parece un gran trabajo, y os anuncio que lo voy a utilizar ya porque no sabía cómo enfocar una conferencia que me han pedido que dé en la cátedra de méritos de la Fundación Jaume I, y le voy a llamar así. Le voy a llamar Arquitectos Proyectos de la ciudad de Valencia. Os citaré, por supuesto, pero como no pagan honorarios no nos repartiremos. Enhorabuena, muchísimas gracias, ¿no? Alberto. Claro que habrá pequeños olvidos y sobre todo de los que nos tiramos el ombligo y de a ver. Todavía no se dice nada de mí, ya se dirá cuando esté yo. Será muy satisfecho. Yo creo que no hay nada que preguntar, hay que felicitaros por el trabajo. Pero quizá podéis responder algo porque provocación por provocación. Es lo que podría preguntar. Enhorabuena al colegio, enhorabuena al colegio territorial, a los colegios. Ahora sí se puede utilizar el plural, los fundadores de la escuela, y enhorabuena a los que estamos aquí disfrutando de esto. Bueno, no quiero que quede sin darte las gracias. O sea, sabes que leer 2 cosas a la vez, atender y leer es difícil. A Román Jiménez le tengo un aprecio total. Yo fui el que en la lista lo primero que hice fue que apareciera su nombre en la Biblia, a la cual tengo gran respeto. Y está citado 2 veces. Una, como tú dices, con los colaboradores, y otra especialmente como el fundador, el creador a través de sus relaciones con la Escuela de Barcelona y de la Escuela de Murcia. Por fin, y terminando, había una cuestión que creo que es importante declarar, es decir, no se trata de arquitectos solo de Valencia ciudad. Los problemas que aquí se plantean van desde Castellón hasta Orihuela, y desde el arquitecto más antiguo hasta el más moderno. Y por último, no se trata de arquitectos que tengan solo obra relevante en arquitectura, sino que tengan relevancia en la ciudad, en su sociedad. Hay autores importantes, ha hablado Paco de Besville. Es verdad
tiene una obra allá en Vitoria, pero aquí tenemos pocas obras conocidas, pero hay otros que nos han dejado importantes realizaciones urbanas como concejales, como alcaldes, como promotores, como constructores, y a todos ellos, por esa relevancia social, o como arquitectos provinciales, les hemos dejado un apartado y hemos procurado repartir proporcionalmente al espacio, al ámbito y a la dedicación de cada uno, de tal forma que los arquitectos que aquí aparecen tengan una amplia representación. En algún caso podrá haber alguna a mejorar, evidentemente, pero la intención es cubrir los frentes que son tanto territoriales, como he dicho, de Castellón, Valencia y Alicante, en una proporción adecuada, como en las épocas, como en los tipos de trabajo y de dedicación. No quiero, por eso, dejar de citar a los que han sido, pues, desde directores o presidentes de la academia o presidentes del colegio, quiero decir. Y después a los que... Y del Valencia Club de Fútbol. Este del Valencia Club de Fútbol, Francisco Almenaz, no solo era del Valencia Club de Fútbol, era el presidente de todo. Es decir, no se movía una hoja aquí que él no hubiera intervenido. Y la verdad es que hizo la primera tribuna del Valencia, el primer edificio del Valencia, y cuando murió fue casi un duelo general. Este tipo de personas, al margen de que su arquitectura pudiera interesarnos por su calidad, también nos convenía situarlo como personalidad. Y como tal lo hemos tratado a él y a otros muchos que aparecen en las reseñas. Nada más. Era la contestación ampliada al comentario, no digo una pregunta. Muchas gracias. Sí. Bueno, hay una parte que me apunta que hemos tenido al final una especial sensibilidad. Sabéis que todo el tema de la incorporación de las arquitectas a nuestra profesión ha sido un tema complejo. En el año 36 se colegia se titula la primera mujer en Madrid, Margarita Ucelaya, que casualmente viene a vivir en la guerra a Valencia y que después en las sucesivas promociones terminaron muy en los finales de los 60 apareciendo en el colegio como tales. Quiero rendir ese homenaje y así los hemos incluido a 4 de ellas. A Pilar Amorós en Elche. Aquí está Gaspar Jaén, que me ha ayudado en la confección de su reseña. Hemos querido poner aquí también a Carmen Valero, a Pilar Breva, de Castellón, las dos. Y por último, quiero citar, porque además está aquí presente, la primera arquitecta dada de alta en este colegio de esta provincia, que es Pilar Ros, a quien le agradezco que después de estar buscándola durante meses para hacerme con ella, resulta que su hija es amiga de mi hijo, con lo cual hubiera podido acortar el plazo de una forma evidente, pero estas cosas se dicen antes. Yo me he enterado hoy y ahora. Por lo tanto, quiero rendirles mi tributo a las 4, decir que han contribuido como tales en su incorporación a la lista y nosotros nos consideramos orgullosos de que aparezcan como tales aquí ya, con el título genérico de Arquitectos con Huella y con el comentario inicial que se trata de la reseña de aquellos arquitectos y arquitectas de mayor relevancia en nuestra comunidad, que es como hemos tratado el tema. Muchas gracias a todos y por tanto, Pablo, no sé si nos invitas a algo, ¿no? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Algún tema? Pues ahora sí que, como no ha llovido, os invitamos a tomar un aperitivo fuera. Muchas gracias.